Vamos a leer lo que nos dice Ángel Capelletti, ¿no?, acerca de las ideas de Kropotkin y de Cornelius Castoriadis. Cornelius Castoriadis es este famoso trotskista francés de origen griego que luego se hizo muy libertario. Y Kropotkin era este príncipe anarquista, ¿no?, de la época de Lenin. Dice que Castoriadis intenta, ante todo, explicitar y hacer concreta una idea muchas veces repetida por los marxistas de modo abstracto y equívoco, la idea de que la revolución debe cuestionar la totalidad de la cultura existente. Solía decirse que la técnica ha de ser puesta al servicio del socialismo y no se advertía que esa técnica era nada menos que la encarnación material del universo capitalista. Se exigía toda la educación para todo el mundo, sin comprender que eso implicaba más capitalismo en todas partes, porque tal educación, en sus métodos, en su contenido, en su misma existencia como sector social separado, era el producto de miles de años de explotación llevado a su más alta expresión por el capitalismo. En síntesis, se razonaba como si hubiera en los asuntos sociales, y hasta en cualquier asunto, una racionalidad en sí, sin ver que lo único que se hacía era reproducir la racionalidad capitalista. Pero Castoriadis va más allá y de este análisis de la producción capitalista en el mundo actual infiere que el mismo Marx compartió totalmente los postulados capitalistas y que su denuncia de los aspectos monstruosos de la fábrica capitalista nunca pasó de ser una crítica exterior y moral. Más aún, para el pensador greco-francés, Marx creyó ver en la técnica capitalista la racionalidad misma, una racionalidad que imponía implacablemente una y solo una organización de la fábrica y convertía, por lo tanto, esa organización en algo fundamentalmente racional. Mientras Marx tiende a ver en la producción industrial una perfecta prolongación de las leyes naturales que la ciencia fija y determina, Kropotkin propone subvertir esa racionalidad para hacer del trabajo en una sociedad socialista una obra de arte, donde el obrero logre las satisfacciones propias de todo creador. A esto, desde luego, los marxistas-leninistas lo llaman utopía. Castoriadis, por su parte, dice: pero la técnica actual no es racional, sin más, ni inevitable. Es la encarnación material del universo capitalista. Puede ser racional, entre comillas, por lo que respecta a los coeficientes de rendimiento energético de las máquinas, pero esa racionalidad, entre comillas, fragmentaria y condicional, no tiene ni interés ni significación en sí misma. Su significado depende de su relación con la totalidad del sistema tecnológico de la época, y este no es un medio neutro que pueda ser puesto al servicio de otros fines, sino la materialización concreta de la escisión de la sociedad, ya que toda máquina inventada y puesta en servicio bajo el capitalismo, es ante todo un paso más hacia la automatización del proceso de producción con respecto al productor, y por lo tanto hacia la expropiación de éste, no ya del producto de su actividad, sino de su actividad misma. Bueno, entonces la modernidad, la técnica y el capitalismo son la misma cosa, que es aquello que ha impulsado el proceso de reducción al absurdo de la alienación de la que ellos mismos son desarrollos. Y gracias a ello, la alienación alcanza su reducción al absurdo y gracias a ello se la puede erradicar. Y esto es lo que permitiría que pueda darse, volver ahora a una condición en la cual impere de nuevo el estado de comunión y en la cual todos produzcan según sus capacidades y todos tengan sus necesidades, ya se haya salido de lo económico. Es que el manejo económico del oikos, el oikos es el hogar en griego, ¿verdad? Es la raíz de economía y ecología, de eco. Cuando el oikos se maneja económicamente, se destruye la ecología. O sea que la economía es lo contrario de la ecología. En tanto que no había un manejo económico del oikos, sino que todo era juego y no existía el trabajo orientado hacia un fin que hay que hacer con el sudor de la frente, en contra de las tendencias naturales de uno, pues el oikos se conservaba perfectamente y se lo mejoraba más bien. Lo que hablábamos de los indígenas del Amazonas es cuando el oikos se maneja económicamente, el homo economicus es el homo antiecologicus, ¿verdad?
por naturaleza. Solamente cuando se erradica el manejo económico del oikos, entonces otra vez se respeta el oikos y se vuelve de nuevo a incrementar la diversidad, o sea, en vez de ir hacia la entropía, comenzamos a ir hacia la negentropía, todo lo contrario de la entropía, ¿no? En vez de la uniformidad, hacia la diversidad, que es la negentropía. Entonces, eso es lo que tiene que suceder o sea, esta tiene que ser la próxima etapa de la humanidad, o si no, simplemente no va a haber humanidad. Son las dos alternativas. ¿Y qué va a pasar? ¿Una cosa o la otra? Eso lo dejamos para el próximo episodio para que tengan un poquito de interés, ¿no?, de esta serie. Bueno, ahora las preguntas. Tenemos 20 minutos para las preguntas. Pueden ser de la unidad primera o de la segunda parte. Una pregunta, ¿hay una escuela o un grupo de pensadores, un movimiento ya extendido de estas tesis que tú estás denunciando hoy en día? Si no tan claramente, ¿no? Por ejemplo, está Steve Taylor, el que escribió La Caída, está James DeMille, el que escribió Saharasia, hay mucha gente pero no todos coincidimos plenamente. Por eso, por ejemplo, por eso yo le hice también, bueno, él me pidió que se lo hiciera Steve Taylor, pero yo en la introducción, ese prefacio al libro de él es muy crítico porque hay muchas cosas que, como él las explica, que yo no estoy de acuerdo. Entonces, tenemos puntos en común, hay un grupo de gente que tenemos puntos en común, pero no estamos totalmente de acuerdo en todo. Pero nos respetamos y nos estimulamos mutuamente, nos promovemos mutuamente. Yo recomiendo el libro de él, aunque tengo mis críticas, etcétera, ¿no? Por ahí va la cosa. No hay un movimiento homogéneo, como podemos decir, el marxismo-leninismo, el ecologismo, el movimiento por el decrecimiento en Francia, liderado por gente como Serge Latouche, tienen una revista que se llama Entropía. Pueden entrar en internet, esa revista está en internet gratuitamente. Hay hasta algún artículo en español mío, por cierto. Hay un venezolano que se llama Gustavo Fernández Colón, que también ha escrito en Entropía. Ahí hay un movimiento que busca, esto lo vamos a ver en la última charla, ¿verdad?, de crecimiento en los países que están sobredesarrollados y crecimiento en armonía e integración con el ecosistema en los países en los cuales hay más bien pobreza y no hay suficiente abundancia de bienes, etcétera. Eso también lo tratamos en una entrevista para este periódico nuevo que se llama El Telégrafo, que creo que se va a publicar el domingo que viene. Ahí hay una... Ah, el otro domingo, ok. O sea que no hay un movimiento así, pero estamos, por ejemplo, yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con todo lo de la gente del decrecimiento, pero soy decrecentista en ese sentido. O sea, ellos quizás no están de acuerdo tampoco con todas las cosas que yo meto. Por ejemplo, que yo hable de la necesidad de una revolución de la mente a través de técnicas que se han transmitido en las tradiciones de sabiduría de la humanidad. A lo mejor algunos de ellos no. Por ejemplo, Besson Girard sí cree en eso, él viene de la espiritualidad de antes, pero a lo mejor Latouche, que es un economista, quizá no. Entonces no hay una cosa tan homogénea, pero hay muchas... por ejemplo, también Fritjof Capra, también la gente de la ecología profunda, hablan de la necesidad de no crecer económicamente, de encontrar la satisfacción con menos, pero quizás no plantean tanto los medios cómo se puede lograr eso. O sea, plantean métodos pragmáticos para una desentropía, para una reversión de este estado. Sí, yo lo planteo, yo pienso que la revolución de la conciencia es lo más esencial. O sea, si dejamos de sentirnos alienados de la naturaleza y volvemos a esa plenitud, entonces vamos a tener la plenitud con niveles frugales de consumo, y eso no va a ser ningún sacrificio. No va a ser que estemos en la penuria como según Marx estaban en el comunismo primitivo, ni mucho menos.
No se va a dar ese comunismo, no se va a dar gracias a una sobreabundancia producida por un desarrollo mayor de las fuerzas de producción generadas por el capitalismo a través de un estadio de socialismo. No. Esa revolución espiritual es la que nos va a permitir sentirnos plenos con niveles frugales de consumo y no que estar aspirando a querer llenar ese hueco interno que sentimos con cosas superfluas, y mientras más cosas tratamos de poner en él, más grande lo hacemos, porque es un vacío psicológico. Entonces, mientras más ponemos en él, más grande lo hacemos. Pues no, esa revolución también desestructuraría estas estructuras verticales de dominio que tenemos, y en tanto que si no las desestructuramos, una revolución no es más que un cambio de amo. Porque estamos dominados por esas estructuras y las vamos a reproducir en la nueva sociedad. Esa es tu respuesta. ¿Lo ves viable? Esa es mi última pregunta. Eso lo dejamos para nuestro próximo episodio. A mí me parece que evidentemente su tesis está muy clara, ha referido una cantidad de referentes que dan toda esta genealogía. También me extraña una solita cosa de esa parte de me extraña que no haya mencionado en esa carrera Nietzsche, que fue de las personalidades que más preclaramente enunció la crisis, o sea, el problema de la falacia y el multiplicativismo de la ciencia. También me llama la atención que usted haya recurrido a Marcuse y no haya recurrido a la dialéctica del iluminismo, de Adorno y Horkheimer, porque ahí en la dialéctica del iluminismo hay una crisis especial que es lo que me hace fallar a mí lo que me falla a mí en su deseo, que obviamente lo comparto, o sea, yo lo comparto y creo que la mayoría compartimos esa conciencia crítica que usted reclama, o sea, la necesidad de una revolución de la conciencia crítica que usted reclama para que ese decrecimiento no sea la catástrofe que podríamos imaginar. Sin embargo, a mí me llama la atención que en ese deseo ferviente usted no haya recurrido, por ejemplo, a mecanismos importantes que sitúa la política del iluminismo y del cual sitúa Foucault, que usted lo mencionó, y es el problema de la constitución subjetiva a partir de nosotros, o sea, el sujeto está constituido de modo en el cual la manera que la subjetividad se ha conformado conforma esa idea instrumental del progreso, y no es una conciencia crítica que va a emerger así como así, ni por ningún gurú. O sea, es una conciencia crítica que para abrirse paso tendría que estar, diríamos, tendría que haber pasado por nosotros toda la conciencia la destitución de toda la colonialidad que tenemos en la cabeza y en nuestro modo de ser, que son los que en definitiva nos han conformado con esa mentalidad. O sea, a mí me parece verdaderamente que el deseo no construiría para nada esa conciencia crítica, y que de pronto con un esfuerzo de determinadas comunidades científicas, o sea, filosófico-científica, digamos, una sistematicidad del conocimiento, no llamarlo a la ciencia positiva, sino a la ciencia sistematizada, así como usted ha hecho. A mí me parece que eso es bien. Sí, bueno, con respecto a Nietzsche, sí lo mencioné, mencionamos esto de los hechos y las interpretaciones, donde se resume justamente toda la crítica en una sola frase. Entonces creo que por ahí, por lo de Nietzsche, yo no me quise meter mucho con Nietzsche, porque Nietzsche tiene un problema, que es que Nietzsche tuvo la visión, él entendió la necesidad de la disolución, de alguna manera tuvo intuiciones de la disolución dionisíaca del yo, pero eso a él lo produjo un temor muy grande, y para mí fue eso y no la sífilis lo que lo volvió loco. O sea, un elemento va con el otro, ¿no? Es difícil separar una cosa de la otra, pero él oscilaba entre instituciones de la disolución del yo y esas cuestiones megalómanas de nosotros, los espíritus superiores, y todo ese tipo de cosas que no me simpatizan lo más mínimo, y que además es justamente la contradicción que produjo la ruptura esta que lo psicotizó. Entonces él también asoció la disolución dionisíaca con algo doloroso. ¿Por qué? Porque él se resistía a el dolor surge cuando uno se resiste a la disolución del yo. Entonces uno se trata de aferrar a algo que se está disolviendo, es como que una plancha caliente y uno se trata de agarrar de ella. Entonces mientras más se agarra, más se quema.
Eso le pasó a Nietzsche, entonces él no entendió completamente la necesidad de la disolución de un y que él lo asoció al dolor, ¿no? El dolor está solamente en la medida en que uno se sigue aferrando al yo cuando se está disolviendo. Si uno se deja que se disuelva el yo, pues entonces eso es la total, o sea, ahí sí se llega a la total plenitud y perfección. ¿Ah? Sí, entonces esa es la... Por eso yo no quise meter demasiado Nietzsche, porque se habría hecho demasiado largo. Y con respecto a Horkheimer, pues tampoco quise meterme en esto de que esto exige es la muerte del sujeto, porque el sujeto está constituido de una manera, ya la constitución del sujeto como algo instrumental es más reciente, pero el sujeto siempre es la alienación. O sea, la dualidad sujeto-objeto es la alienación del sujeto con respecto al objeto, que en verdad no es algo separado del mismo. Y eso es justamente lo que hemos estado criticando a lo largo de todo esto. Entonces, meterme con una crítica de lo que es la dialéctica negativa, se dio toda la conferencia en esto. Por eso quizá de alguna manera no entra en eso, ¿no? Pero evidentemente de lo que se trata no es de que a través de una conciencia crítica cambie su forma de ser el sujeto, sino que primero tiene que haber un momento crítico que nos haga darnos cuenta de que la existencia misma del sujeto es algo que tiene que eliminarse. Entonces lo humano es algo que tiene que ser no superado, que sería la palabra de Nietzsche, aunque Nietzsche no creyó en una superación tipo Aufhebung, una superación hegeliana, sino una disolución total del sujeto y de la esencia de lo humano. Por ejemplo, coincidencialmente en el budismo se habla de los budas y los seres que sienten. Y entre los seres que sienten, los seres humanos es uno de los tipos de seres. Cuando alguien es un buda, deja de ser humano. O sea, lo humano es algo que tiene que ser erradicado. Eso no significa que el organismo humano tiene que ser erradicado, sino que la condición humana tiene que ser erradicada. Y eso Sartre lo vio muy bien cuando él dice, por ejemplo, ¿verdad? Él plantea el olón, que es el sí mismo, y dice que el ser para sí, que es el ser del individuo humano, es un ser para el olón, es un ser para alcanzar el sí mismo. Pero alcanzar el sí mismo implicaría el fin del ser humano. Y Sartre cree que eso es imposible. Pero toda su construcción ontológica en el ser y la nada a mí me parece perfecta. Y yo la utilizo redefiniendo sus categorías. O sea, me voy a hacer un análisis del lenguaje, de la definición que él hace de sí mismo, y entonces en base a esa definición utilizo todas sus categorías para decir lo que yo estoy diciendo. Pero eso implica la disolución del sujeto, la disolución del ser para sí, etc. Entonces, bueno, es demasiado complejo para meter tantas cosas en una sola conferencia, pero creo que no hay una verdadera contradicción entre una cosa y otra. En todo caso, la conciencia crítica es la condición para la superación, para la erradicación de la alienación, no son lo mismo. Son dos momentos diferentes, ¿verdad? Mi pregunta para ti. En tu opinión, ¿qué elemento es el más fuerte? ¿Qué elemento de la racionalidad capitalista contamina la educación? Bueno, la educación, ¿cómo se da? O sea, en la educación hay una división entre el que enseña y el que aprende. El que enseña está en una situación de poder. De hecho, lo que habla Foucault de los órdenes, ¿verdad? Los alumnos se ponen de un lado y el profesor del otro. El profesor es uno solo y los alumnos son todos. Y los alumnos están orientados en filas. Ese es el criterio para lo que yo llamo una institución de derecha. Entonces, ahí hay un problema ya. Entonces, estuvieron los intentos, por ejemplo, de Summerhill, por ejemplo, escuelas de este tipo. Y está, por ejemplo, la tesis de Iván Illich, que no, que la escuela hay que desarmarla. Desarmar la escuela ahorita instantáneamente es imposible, o sea, sería el caos más absoluto. Pero tendría que haber un proceso que yo no he teorizado hasta ahorita, ¿verdad?, mediante el cual la escuela se vaya transformando a sí misma y termine comiéndose a sí misma, tal como Júpiter se come a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso más bien, ¿cómo se llama este personaje? Personaje de la mitología griega que y le dio un hambre cada vez más grande y terminó comiéndose a sí mismo. Se me fue el nombre ahorita.
Bueno, no importa, está en el libro de la alienación, ahorita se me fue el nombre. Entonces, compren el libro de la alienación si quieren saber. Bueno, es difícil entonces dar una receta o decir, yo veo que primero que nada el capitalismo es un desarrollo de las relaciones instrumentales. Por ejemplo, para Marx, el desarrollo de la propiedad es el que hace que surja el Estado, ¿verdad? Como un medio para defender la propiedad frente a los que no la tienen. En cambio, para el pensamiento ácrata, el Estado surge primero, y una vez que ha surgido el Estado, por ejemplo, Marshall Salins hace su estudio de las dinastías polinesias, y en las monarquías polinesias, primero el que quiere ser un gran hombre explota a sus mujeres para regalarle a todo el mundo en la tribu, para que todo el mundo lo considere un gran hombre. Él lo que quiere es prestigio. Él lo que está buscando no es en primer momento poder económico. Entonces el prestigio hace que obtenga el poder político. Y una vez que él tiene el poder político, entonces obtiene el poder económico sigue. Yo no sé quién tiene la razón en esto, probablemente las dos cosas se dan juntas. Quizá no hay una cuestión causal de que esto genera aquello y aquello genera esto, sino que probablemente los dos tienen mitad de razón y las dos cosas se dan juntas. El capitalismo es una evolución de esto, muy posterior. Primero aparece simplemente la propiedad, aparecen las clases, entonces se van dando todo esto, aparece el poder político, las divisiones, todo esto es la verticalidad. Entonces, esta organización de la escuela es la verticalidad, no es lo mismo que los padres y los hijos. Los padres tienen el poder sobre los hijos, el maestro sobre los alumnos. Por eso me interesó mucho esto que se decía acá, de que profesores y alumnos, claro, todavía sigue estando el aula, sigue teniendo esa estructura. Eso es un poco difícil de cambiar, porque ¿cómo lo hace uno? Además, no bastaría como poner una mesa redonda y poner a todo el mundo igual, porque si se hace eso, pues nosotros no tenemos el grado de, ¿cómo podríamos decir?, de integración que permitiría que cada cual sea autorresponsable y haga las cosas de la mejor manera. Entonces es posible que, como todos venimos de una sociedad tan degenerada, entonces los alumnos van a crear un caos si no hay un mínimo de... Entonces no creo que se pueda verdaderamente. En Summerhill muchos muchachos que se integraron a la sociedad luego eran desadaptados, porque la sociedad no es como era Summerhill. Entonces ahí tenemos una cosa que ahí hay un dilema que yo no sé todavía cómo solucionar, ¿no? Pero creo que sí está claro lo de la dinámica. El capitalismo es un desarrollo de la verticalidad, y aquí tenemos la verticalidad, son instituciones de derecha, entonces... Sí, mi pregunta está relacionada más o menos a lo que hablaba antes, hace un ratito por allá, el tema de la viabilidad de este giro de pensamiento. Es decir, cómo se puede generar e implementar un giro tan radical de pensamiento en este esquema de crisis, teniendo en cuenta que en las crisis muchas veces lo que impera es el sálvese quien pueda, y no se ven soluciones de fondo ni de bien común, ¿no? Sino que cada uno está mirando con... en su espectro muy pequeño, muy inmediato. Bueno, vamos a tener que hablar de eso, que era lo que yo estaba dejando para la próxima, pero vamos a tener que hacer un pequeño las necesidades de un momento determinan muchas veces los cambios que se producen en la conciencia humana. Y ahorita, como justamente porque la alienación ha alcanzado la reducción al absurdo y el error, y todo lo que se desarrolló de él, todas las estructuras verticales, todas las formas de la alienación que se derivaron de ello, ¿verdad?, han alcanzado su reducción al absurdo en esta crisis. Entonces ha empezado a darse de manera natural una sed. Hay una profecía en el libro de Amos de la Biblia que dice que llegará un momento en el cual vendrá un hambre y una sed tremenda, pero no será un hambre de comida o una sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Eso es muy alegórico. Yo no soy teísta para creer en un Señor que tiene una palabra, pero creo que se refiere a una necesidad
de una espiritualidad que conduzca al restablecimiento del estado de comunión, y eso lo estamos observando. Había centros sufíes budistas, etcétera, en Guayaquil hace 30 años, ¿no? Y cómo vemos ahorita cómo están creciendo estas cosas. Entonces, habrían invitado a alguien como yo a una universidad respetable alguna vez en la vida, hace 30 años. Pero también hablamos de la falta de tiempo. Hablamos de la falta de tiempo. Sí. No dilata el tiempo. Exacto, exacto. El tiempo cada vez se hace más corto, más bien. El final de la crisis es el fin del tiempo. Pero eso ya es otra cosa que no podemos entrar ahorita. Eso está en el libro de la legislación. Pero en todo caso, si de verdad reaccionamos, yo no creo que toda la humanidad, evidentemente que una parte de la humanidad va a reaccionar de la manera que no es y se va a autodestruir. Pero yo creo que una buena parte de la humanidad va a entrar en este cambio, en esta sed, ¿verdad?, de extinción de la individualidad en el estado de comunión y en los métodos necesarios para lograrla, y esto se hace como contagioso. Hay una cosa que es muy interesante. Ahorita se habla desde hace muchos años, desde los años comienzos de los 80, desde fines de los 70, se habla del paradigma holográfico. Esto lo desarrollaron en física el físico David Bohm, que trabajó con Einstein, y en neurofisiología Carl Pribram, que trabajaba en la universidad en Florida, en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es muy largo para explicar ahorita, pero en el experimento EPR que Einstein, Podolsky y Rosen, ¿verdad?, con el que ellos querían refutar la teoría cuántica, no se podía hacer hasta que John Bell desarrolló el teorema de Bell, y después se desarrolló la tecnología necesaria, y Alain Aspect desarrolló el experimento en 1982 en la Universidad de París Sur, y gemelizaron dos partículas negativas y las separaron muchísimo, habiéndolas gemelizado, y cuando le determinaron el spin a una, en ese mismo instante la otra, que estaba lejísimo, giraba sobre eje de rotación paralelo, pero con spin contrario, o sea, como dos bolas de billar que han girado. Ahora, las partículas no giran en sí mismas, el científico tiene que hacerlas que giren en un sentido o en el otro y sobre un eje de rotación dado. Pero cuando están gemelizadas, según el experimento, por más separada que estuvieran, instantáneamente la una adquiría un eje de rotación paralelo al de la otra, pero giraba con spin contrario. Para Einstein eso era imposible, porque la velocidad más rápida en el universo era la de la luz. Entonces, si las partículas fueran inteligencias y se mandaran mensajes, cosa que es absurdo pensar, el mensaje tendría que tardar lo que tarda la luz de llegar de un sitio al otro. Pero eso sucedía instantáneamente. Entonces quiere decir que el espacio y el tiempo, hay un nivel dimensional de realidad que es el nivel de la constante de Planck, que es 10 a la menos 2 centímetros cúbicos, 10 a la menos 2 centímetros. En ese nivel de la realidad no existirían el espacio y el tiempo, según esta teoría. O sea que es una forma de interpretar los experimentos de John Bell. El otro es una cuestión de cómo las memorias están regadas por todo el cerebro, igual que en un holograma, y no están localizadas en sitios particulares. Bueno, se hizo un experimento con ratas, estos experimentos de laberintos, y ninguna rata lo había logrado resolver nunca. Un día, una rata resolvió el experimento en Indonesia. Y desde ese día, ratas que no eran descendientes biológicos de aquella rata, sino que no tenían nada que ver en familia, genéticamente no tenían nada que ver con esa rata, por todo el mundo empezaron a resolverlo. Entonces, el hecho de que un número de gente significativo empiece a tener acceso a este estado de comunión, si todas las conciencias están conectadas, porque no existen el espacio y el tiempo en ese nivel de la realidad, ¿verdad?, que es la forma como se interpreta este experimento con las ratas, esto facilitaría que se empezara a producir estos niveles de masa. Pero es que ahí viene la educación. La educación es fundamental. Si hubiera una revolución en la educación, Claro, facilitaría ese estado. por supuesto, Es la única forma por supuesto, para que no se extinga. por Que supuesto, no sea un poquito del ser humano a otro poquito. por supuesto. Bueno, solamente ya estamos cerrando para que el tiempo no nos cansemos. Solamente quisiera dejar planteándole tres inquietudes a Elías.
para ver si las puedo retomar a 3. Yo tengo 3 objeciones. O sea, no sé si llamarle objeciones, son 3 observaciones que pueden venir de la tradición de pensamiento occidental a su planteamiento. Yo no necesariamente las suscribo, pero creo que hay que depurarlas para poder entender lo que usted está tratando de plantearnos. La primera objeción es la siguiente: suena spenglerismo lo que usted está proponiendo, es decir, una filosofía de la historia clásica de la modernidad que plantea un origen dorado y ha venido una degeneración progresiva en la que ya se acerca el apocalipsis. Entonces parece una filosofía de la historia en ese sentido, y entonces el verdadero progreso sería evitar o superar ese error alienante ontológico. Pareciese eso. Segundo, ¿cómo respondería usted? Y no creo que en este momento no quiero la respuesta, sino tal vez para los siguientes módulos, que ya sé lo que va a venir. ¿Cómo plantearía usted la objeción que viene desde Levi-Strauss, por lo que recuerdo, que el lenguaje es una marca indeleble que separa al ser humano de la naturaleza? Y usted está planteando un retorno, entre comillas, a la naturaleza que no es el de Rousseau, sino de otro paradigma, ¿no? Más holístico tal vez, o holográfico. Y la tercera observación es esta, y tiene que ver con lo que Lupe planteaba, ¿no? Es decir, ¿cómo va a venir esta transformación si no hay una serie de estructuras posibilitantes? Y aquí viene la objeción de Marx. ¿Cómo lo observaría? Una estructura social posibilitante de este cambio. Marx, en su famosa tesis, no es la conciencia quien determina el ser social, sino el ser social la conciencia. Y por ahí vienen todos los que creen en la política como forma final de solución del conflicto. Y sabemos que ahí hay un atolladero que también está llegando al nivel de la reducción al absurdo. Entonces, eso también creo que hay que pasar por esa reflexión, ¿no? Porque normalmente en la formación filosófica que tenemos, la conciencia es siempre sinónimo de idealismo, y en cambio el ser social, en tanto que se va estructurando a través de una lucha determinada, eso es materialismo. Entonces usted decía en una parte de su presentación que lo que está proponiendo es un materialismo, pero creo que no es del modo en como Marx lo trabajaba. En todo caso, yo creo que hay que pasar por esas observaciones epistémicas para poder intuir lo que se está planteando de fondo, que creo que tiene que ver con esta última respuesta, ¿no? Que puede sonar esotérico completamente, conciencias que se conectan en un plano de interdependencia cuántica en el que todo se conecta como las ratas, pero eso hay que sustentarlo realmente. Gracias.